Y en una semana marcada seguramente por la cuestión económica, se conoce el índice de inflación correspondiente al mes de diciembre. Matías Batista, ¿cómo vamos, Mati? ¿Qué tal, Jessy? Equipo, ¿cómo les va? Muy buen mediodía para ustedes, para toda la audiencia. Buen comienzo de semana. Buen comienzo. Bueno, hoy en la mañana lo repasábamos con Juani, ¿no? Las declaraciones a Radio Mitre que dio el presidente Javier Milei, que dijo, bueno, si la inflación de diciembre es del 30%, es un numerazo. A ver, yo entiendo lo que él dice, porque él lo dice desde la argumentación técnica, pero él tiene que manejar ahí la cuestión política, porque hablar de un numerazo con un 30% de inflación y con lo mal que lo pasamos los argentinos en diciembre no está bueno. Me parece que deberíamos aligerar un poco ese tipo de comentarios. Entiendo lo que él razona, porque lo miro del lado del economista. Él cree que el índice de inflación de diciembre va a dar por debajo del 30%. Para mí es una catástrofe si da en un 30%, en un 35%, en un 25%, es una barbaridad los logaritmos de inflación que está manejando la Argentina, pero él entiende que al haber una gran devaluación como la que ejecutó la Argentina el 11 de diciembre, 12 de diciembre, ya no me acuerdo bien la fecha, bueno, los logaritmos de inflación deberían ser mayores. Ahora, el que está del otro lado escuchando no va a decir, pero ¿de qué me están hablando? 30, yo fui a la góndola, me sacaron el 100%, me sacaron el 70, el 80. A la gente lo que hay que decirle es esto, ¿no? En los últimos 40 días, ahora 48 días, desde el 20 de noviembre hasta el 31 de diciembre, toda la inflación se distribuyó en 40 días. ¿Por qué? Porque el 19 de diciembre fue el balotaje, el 20 de diciembre cualquier agente económico ya sabía lo que iba a pasar. Ya sabía que se venía una devaluación, ya se veía que se venía un ajuste muy fuerte de precios, y los agentes económicos empiezan a anticipar decisiones. Por lo tanto, esa inflación que la gente la sintió muy fuerte en diciembre se distribuyó en 40 días y fue una inflación que si lo medís en IPC debe estar en el orden del 43-44%. Pero claro, como el corte es del primero al primero, del primero al 30 de cada mes, la inflación de diciembre te va a dar quizás en el orden del 30% y la gente va a sentir que le están mintiendo con la inflación. No, no le están mintiendo. En realidad, el proceso inflacionario de la Argentina se aceleró muy fuerte porque los precios se liberaron de una manera muy brutal a partir de, insisto, las 2 últimas semanas de noviembre, y eso tuvo un nuevo correlato después de la devaluación. Hasta incluso el propio Javier Milei pensó que con la devaluación el logaritmo de inflación de diciembre iba a ser del 20 y terminó siendo mucho más arriba de lo que en principio esperaba. Igualmente, me parece que no son comentarios para hacer, digo esto porque hay que manejar el timing político. Del otro lado hay mucha gente que la pasa mal cuando la inflación se dispara en estos niveles, y me parece que lo puede guardar y reservarlo para el ámbito privado ese tipo de comentarios, ¿no? Matías, viendo un poco la evolución de los precios, sobre todo aquellos productos que integran la canasta básica de alimentos, bueno, hay algunas consultoras que ya hablan, esto es micro, es leve, es por momentos imperceptible, desaceleración en algunos rubros. Es lógico que eso ocurra, porque cuando vos tenés, se lo conoce en economía como overshooting, cuando los precios pegan un salto altísimo y después se encuentran con ¿qué? Con la demanda anémica. Entonces, cuando se encuentran con la demanda anémica, corrigen a la baja. ¿Viste? Cuando el dólar se va a, no sé, me acuerdo que en una época se fue a 220, en la época de Guzmán, y después bajó a 150. Bueno, porque se encuentra con una demanda que no puede comprar ese dólar a ese precio. Lo mismo pasó cuando se fue a 1300. Y lo mismo pasa con los bienes. Los bienes se volaron de tal manera, hicieron el overshooting, llega un momento en donde la demanda no los compra y por propia demanda empiezan a bajar, empiezan a comprimir. Ahora, para hablar de ganarle la batalla a la inflación tenés que pensar en 12 meses consecutivos, después de un salto inflacionario como el que tuviste ahora en diciembre. Bueno, tenés que hablar de 12 meses consecutivos en donde la inflación vaya gradualmente a la baja. Ahora, hay un nivel de inflación que es muy difícil de romper, que es del 8% para abajo en la Argentina, mensual.
Ese nivel le va a costar mucho romper al gobierno, pese a que ahora yo creo que diciembre le va a dar cerca del 30, enero le va a dar probablemente 20, 25, y después febrero también le va a volver a dar bajo, pero tenés un problema. Primero, anticipaste un dato, yo pregunto, si el jueves el dato es 35, nunca hay que anticipar, nunca hay que anticipar valores. Yo me imagino que Javier Milei tiene que tener el dato de que es menos del 30, Seguramente, seguro, porque si no, no seguramente. lo dice, si no, no lo dice, si no, no lo dice. Igual es un Segundo, montón, es un montón y igual es un montón. se percibe y se siente, y digo, y cada uno de nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Es una foto, es algo viejo este 30 o un poquito menos del 30% correspondiente al mes de diciembre. Y esto se está viendo en los comportamientos de consumo que están teniendo los argentinos. Hoy hablábamos con Roberto Slobodanuk, el referente de CAME aquí en Santa Fe, que decía, bueno, si bien las ventas minoristas bajaron, y ahora vamos también a hablar de eso, Mati, del informe o el relevamiento que hizo CAME, fue una Navidad con regalos muy austeros. En muchos arbolitos, decía Slobodanuk, hoy en muchos arbolitos ya se vieron, por ejemplo, útiles escolares. Digo, bueno, ¿cómo vamos cambiando los hábitos de consumo, como adelantándonos a esta escalada y a este índice inflacionario? Es verdad, ahí tenés la contracara de un 30 de inflación. La contracara del 30 de inflación fue 13,7 la caída anual en diciembre de las ventas minoristas CAME. Que este es un índice muy sensible, muy importante, que viene cayendo, mira, desde abril del 2022, cuando empieza la tensión, mayo del 2022, cuando empieza la tensión con Guzmán, hasta el único mes que creció fue en diciembre del 2022. El único año que creció, el único mes, perdón. El resto de los meses siempre estuvo en caída, con caídas importantes, en algún momento 4,1, 5,1 en octubre, pero nunca habíamos visto en este tiempo una caída de 13,4. Tenemos que ir a valores de pandemia, donde yo recuerdo índice de menos 10% aproximadamente. Entonces, la contracara de la inflación es un poder de compra anémico y un poder de compra anémico que empieza a morigerar ahora a partir de febrero esa inflación. A vos me preguntas a mí, Jesse, bueno, no es una solución que yo creo que sea conveniente, pero es una solución que se está experimentando. Veremos qué éxito le da. Lo cierto es que un dato de inflación de 30 en diciembre, un dato de inflación de 20, 25 en enero y otro en febrero, ¿qué nivel de dólar te deja para que afrontes marzo, donde tiene que entrar el grueso de la cosecha, donde se juegan los dólares importantes, donde ahí se juega la partida importante, y qué tensión podés llegar a tener con esta licuación del poder de compra del dólar de 840 estoy hablando, con una inflación tan fuerte y tan galopante, ¿no? Entonces, en este contexto, yo lo que creo es que esto te va a empujar en una nueva devaluación, probablemente a mediados de marzo, y eso te traiga un nuevo fogonazo inflacionario. Entonces, hay que ver con mucho cuidado. Yo digo, hay que prestarle mucha atención al proceso que se viene, porque es un proceso que está desandando. Nosotros podemos ir viendo las fotos ahora de lo que fue pasando en el mes de diciembre, pero es un proceso que está desandando día a día y que veremos, bueno, cuáles son las consecuencias que va teniendo desde lo macro, desde lo económico, desde lo micro y desde lo social, ¿no? Hay que prestarle mucha atención a cómo se mueven las variables en los próximos meses. ¿Por qué? Porque hay que anticiparse lo que se puede llegar a venir, Bien. ¿no? Em, Si tenemos una gran corrección hay que anticiparse. Mati, en esto de anticiparse a lo que va a llegar a venir, conocíamos hoy el relevamiento de precios minoristas y en realidad la caída que tuvo el comercio minorista durante todo el 2023, ¿no? No solamente en el mes de diciembre, que tal vez fue donde más se acentuó. Esto un poco también es la antesala a lo que se viene, esto de lo que hablamos tantas veces en esta columna y en este espacio, unos meses de recesión. Exactamente, yo lo dije el primer día acá, no va a ser esta inflación, va a ser recesión con inflación. Y los primeros 6 meses van a ser muy marcados y muy fuertes, y esperemos que se logre corregir ya en el segundo semestre. Veremos cuál es el plan final, ¿no? ¿Cuál es el plan final? Porque ahora tiene mucho de componente financiero y no todavía de plan económico, más allá de las reformas y de todo lo que Milei mandó para modificar en el Congreso de la Nación. Una cosa es derogar leyes, derogar artículos, y otra cosa es un plan económico. Bueno, veremos cómo marcha el plan económico para que en el segundo semestre se pueda recuperar la situación difícil que se va a vivir en el primer semestre. Bueno, veremos cuál es la planificación que traza el gobierno a partir, imagino yo,
de febrero en adelante para ver cómo se revierte esta situación tan delicada y tan compleja que, bueno, que está atravesando la Argentina y que no va a ser fácil, no va a ser fácil. No es que, yo también creo que a veces se peca de optimista en decir, bueno, van a ser 6 meses. Yo me acuerdo cuando Macri había dicho, es el primer semestre. Y después era el segundo, era el tercero, era el cuarto. Bueno, a veces a la gente hay que decirle las cosas sin generar falsas expectativas o expectativas desmesuradas, más allá de que todos queremos que los 6 meses esto recupere. Como siempre, gracias por todo el análisis económico en la jornada de hoy. Un abrazo. Gran abrazo. Hasta las 14, Juan Carlos del Miser.